Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. Continuamos con nuestro estudio de notas y apuntes del libro de Efesios y entramos ahora al capítulo número 5. Hoy vamos a ver los versículos del 1 al 7. Antes de iniciar, queremos agradecer su atención y su apoyo. También pedirles que si son tan amables de suscribirse accionando ahí la campanita para que usted reciba las notificaciones de este canal. Usted también nos apoya obsequiándonos un like, compartiendo este material. Usted lo puede utilizar para enseñar a otros, para que otras personas conozcan precisamente de la Biblia, de la palabra de Dios. Y también queremos agradecer sus comentarios, ya que estos nos ayudan a mejorar. ¿Dónde enviar sus comentarios? Bueno, al final de este estudio aparece el correo electrónico donde usted puede mandarnos sus comentarios y con gusto le responderemos. Bien, vamos a entrar a este tema que se llama el gran desafío. ¿Por qué el gran desafío? Si usted tiene en su Biblia una Reina Valera 60 o una Reina Valera 1906, en la parte donde inicia el capítulo dice, andad como hijos de luz. Y ese es un gran desafío realmente. Lo que vamos a ver en este capítulo, vemos cómo el apóstol nos marca un camino a seguir, conectándonos directamente con la figura de Jesucristo. Y también el apóstol Pablo nos emplaza a un desafío donde el modelo es Dios mismo. Y también el modelo a caminar es los pasos de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, esta petición no es una opción. Porque la santidad como cristianos es algo irrenunciable, por lo mismo que debemos hacerlo, como lo dice en el capítulo 4, es decir, caminar conforme a la vocación con que hemos sido llamados. Sabemos de sobra, mis amados, que actuar como cristiano, hablar como cristianos, hasta caminar como cristiano es fácil dentro de los muros del templo, dentro de los muros de la congregación donde usted se reúne. Pero estando fuera de los atrios del templo donde usted se reúne, algunos, perdón que lo diga, se comportan como cabras en cristalería. El testimonio cristiano debe ser manifestado en la vida cotidiana, en la vida diaria, en el diario vivir, por ejemplo, cuando nos transportamos o cuando estamos formados en una fila del banco, de servicios o de gobierno, cuando vamos de compras, en la forma incluso de pedir, ahí es donde se ve la luz. Son esos lugares donde nosotros, lugares de sombra, donde nosotros debemos brillar. Es difícil, sí, pero si están aquí, estos mandatos, estas órdenes, están aquí escritos en la Biblia, tienen el propósito de que sean cumplidos por nosotros y el grado de dificultad que usted encuentre en el cumplimiento de estos mandatos está en proporción al sentido de obediencia. Vamos a continuar ahora con la guía del texto que vamos a estudiar hoy. Primeramente, el versículo 1, debemos imitar a Dios. El versículo 2 es andando como Cristo. Versículo 3, desechando lo que Cristo desecharía. El número 5, consecuencias. La consecuencia de actuar contrariamente a esto. Luego, el versículo 6 nos habla del peligro de no actuar o de no imitar a nuestro Señor Jesucristo. En este caso, nosotros como cristianos corremos un peligro delante de Dios. Solución, sepárate. Si no puedes, si esas cosas te estorban a tu crecimiento espiritual, sepárate. Bien, iniciamos entonces con el versículo 1, que es imitar a Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 5, sean pues imitadores de Dios
como hijos amados. En esta parte del libro de Efesios vemos una continuidad del discurso paulino donde el capítulo 4 inicia, donde nos da instrucciones respecto a la vida práctica y nuestro modo de vivir como hijos de Dios. En esta porción bíblica nos indica qué y a quién imitar, y donde el modelo a imitar es Dios mismo. Y yo lo veo de esta manera, que es bastante difícil. Entonces, lo primero es imitar a Dios. Y como ya es de nuestro conocimiento, Dios tiene muchos atributos. Por ejemplo, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es justo, y podríamos así continuar y hacer una enorme lista, pero solo veremos algunos de los de aquí que acabamos de mencionar. Dios nos demanda, lo primero que nos demanda es santidad, y ya desde el Antiguo Testamento había dejado esta orden en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 45, dice: porque yo Jehová, que los hago subir de la tierra de Egipto para servir a su Dios, serán pues santos, porque yo soy santo. Está hablando Dios a su pueblo. Y luego en el libro de Levítico, ahí mismo, Levítico capítulo 20, versículo 26, dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado, es lo que quiere decir santidad, apartados, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Alguien, con mucha razón, puede decir: bueno, eso se lo dijo al pueblo de Israel. Y sí, realmente tiene razón quien diga así, pero también a partir, si usted se acuerda del capítulo 3, ahora nosotros también somos partícipes de esas promesas y de esos mandatos y ordenanzas. Una vez como iglesia somos participantes de todas esas órdenes, entonces también es aplicable esto que acabamos de ver del Levítico, versículo 11 y versículo 20, es aplicable para nosotros los cristianos. Espiritualizando un poco este hecho del pueblo de Israel que acabamos de ver cuando dice: los saqué de Egipto y deben de serme santos, espiritualizando un poco, hemos sido sacados del Egipto, del mundo pues, de la esclavitud donde estábamos antes, y nos ha apartado, es lo que quiere santidad, y nos ha santificado, y dice el texto que acabamos de leer, nos ha hecho suyos, o sea, ustedes me serán santos. Y acabamos de ver también Levítico 20, 26, donde dice claramente: habéis de serme santos. En pocas palabras, tengo que ser santo. Santo no en el sentido romano, que tengamos aquí una coronita de oro, los ojitos así volteaditos y las manitas así, no. Esa concepción de santidad no la marca la Escritura. La palabra santo, agios o kadosh en el hebreo, agios en griego, significa que Dios lo tomó a usted y lo apartó para usted, así con todos sus defectos y una que otra virtud. Bien, entonces Levítico 26 dice que debemos ser santos porque para ser pueblo de Dios. Y siendo esto en pocas palabras, pues es lo que me corresponde hacer. Posteriormente, el apóstol Pedro retoma esa misma enseñanza que acabamos de ver en el libro de Levítico 11 y 20, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Y le hago a usted la pregunta: ¿es difícil entender este mandato? ¿Es difícil obedecer este mandamiento? ¿Se acuerdan? Hace un momento acabamos de decir, el grado de dificultad está
proporcional al grado de obediencia. Si usted es obediente, esto que acabamos de leer del apóstol Pedro y del libro del Levítico no nos será gravoso. Bien, vemos que Dios también es misericordioso. El corazón del hombre es por naturaleza calculador, frío, oportunista. Y la Biblia dice claramente en Mateo 5:7, bienaventurados en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, es decir, los misericordiosos, alcanzarán misericordia. ¿Quiénes son estos misericordiosos? Los misericordiosos son los que tienen compasión por los oprimidos, por los pobres, y no precisamente se refiere aquí a pobres por escasez de dinero. Quizá lo incluya, pero más bien se refiere a las personas pobres en espíritu que tienen necesidad y que reconocen su necesidad de Jesucristo. Una de las cosas que más reclama la sociedad a los cristianos es nuestra falta de misericordia. Es algo que nos debe conducir a reformular nuestra fe y llevar a la práctica esa virtud. Según los diccionarios, misericordia es la capacidad de sentir compasión por las necesidades de otro y ayudarles. Por eso la misericordia debe ser, en los cristianos, un estilo de vida. Y el mayor acto de misericordia que como cristianos podemos hacer es compartir las buenas nuevas de salvación a esas personas pobres que necesitan del Señor Jesucristo, pobres en espíritu. Entonces, allí usted está siendo misericordioso porque usted alcanzó misericordia. Está poniendo en práctica lo que a usted le fue dado. El acto más grande de misericordia es nuestro Señor Jesucristo. Dios en su amor y en su misericordia envía a su Hijo Jesucristo a este mundo en forma de hombre y dar su vida por la humanidad para el perdón de nuestros pecados. Dice Apocalipsis, en este caso, que debemos ser en esta parte fieles hasta la muerte. Dice, y yo te daré la corona de la vida. Esto está hablando de la fidelidad. La vida cristiana, humanamente, no es fácil. Tenemos tentaciones, tenemos pruebas, y en ambas, en la tentación y en la prueba, son dos cosas muy distintas, sin embargo ambas demandan fe. En ambas situaciones debemos permanecer fieles a Dios. Dios es un Dios justo. Y cuando somos tentados, dice en 1 Corintios 10:13, que Él ha provisto la salida. Igualmente también hay salida en las pruebas. Dice Romanos 5:3 y 4. Bueno, ahí tenemos el texto de 1 Corintios 10:13 que nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedas resistir. O sea que si usted cede a la tentación, ya es decisión suya, porque Dios le ha provisto de todo lo necesario para que usted salga triunfante cuando es tentado. Comentamos de Romanos 5, 3 y 4. Nos habla este texto de cómo podemos gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la prueba, esperanza. Recuerdo hace un tiempo, escuché la historia de un matrimonio que acababa de adoptar a un pequeñito como de 2 años, con mucha ilusión, ya que ambos no podían concebir.
no podían tener un hijo. Entonces, con mucha ilusión, adoptan un pequeñito y recuerdo que posteriormente, es decir, como al año, este chiquitín le fue diagnosticado cáncer. Aquella alegría, aquella cara de alegría, de gozo por haber adoptado un pequeñito que les daba esa felicidad de ser papás, cambió. Sin embargo, su testimonio en ese proceso que tuvieron como de 2, 3 años en lo que el niño se recuperaba, lo que expresaron después de la prueba, ya que el niño fue dado de alta, habla de la fidelidad de este matrimonio. Ellos dijeron, doy gracias a Dios porque me tuvo digno para esta prueba. Fuerte este testimonio. Y déjeme decirle que sí, la fidelidad a Dios se ve en la prueba y se ve en la tentación. Y podríamos seguir describiendo cada atributo de nuestro Dios con relación a nuestra imitación de su persona y de sus atributos. Sin embargo, sería algo inagotable. Bien, versículo 2. Ya vimos que debemos andar en el versículo 1 como Dios. Ahora, debemos andar como Cristo. Dice el versículo 2, y caminen en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo es el amor de Jesucristo? Pues un amor de entrega por cada uno de nosotros. En el texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo condena a los que andan desordenadamente. Usted lo puede leer ahí en su Biblia, en la que usted tenga, a las personas que andan desordenadamente. Ahora, incluso el apóstol Pablo deja el mensaje a esta iglesia de que se aparten de tales personas que caminan desordenadamente. Pero pues afortunadamente no todo es fatalidad. Según el texto en Colosenses 2:6, nos dice que nuestro caminar inicia cuando aceptamos a Cristo, y entonces caminar con Dios significa que hemos sido reconciliados. El texto de Colosenses 2:6 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, caminen en Él. ¿Cómo fue la manera en que usted recibió a Jesucristo? Bueno, usted se reconoció como pecador, usted reconoció que usted no puede salvarse solo, usted reconoció que Jesucristo es su Salvador y usted reconoce a partir de ese momento que usted está dispuesto a caminar como anduvo o como caminó nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Por eso nos dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 2:6, por tanto, de la manera en que recibiste al Señor Jesucristo, es decir, con los datos que le acabo de proporcionar, así camine en Él. Hay un texto que yo puedo hilar aquí con este texto de Colosenses 2:6, el texto me refiero es Amós 3:3, que nos dice, ¿caminarán dos si no estuvieren de acuerdo? Pregunta el profeta Amós. Por supuesto que si dos no están de acuerdo, obvio es que cada quien va a caminar por su lado. Mas ahora, como creyente, puedo caminar en los pasos y los pasos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya ambos ya hemos, o más bien yo ya he sido reconciliado en virtud de su sacrificio. Quiere decir que ya estamos de acuerdo. Ya podemos caminar. Y esto me recuerda que cuando Adán pecó, usted recuerda el texto de Génesis 3, lo primero que hizo Adán fue esconderse. Y a partir de ese momento, entonces, toda la humanidad, todos los que hemos llegado a este mundo, estamos separados de Dios.
Pero ahora en Cristo hemos sido reconciliados, es decir, hemos caminar de acuerdo con el Señor Jesucristo y ahora podemos caminar juntos. Y otro aspecto del caminar juntos es hacer su voluntad. ¿Por qué? Cristo dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Usted lo puede checar en Juan 6:38 y Juan 7:17. Por tanto, debe existir una disposición de nuestra parte para hacer lo mismo. Es decir, lo que dice el texto, caminar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero entonces, ¿qué es caminar con Cristo? Bueno, es crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Él, de Jesucristo y de su Padre. Y aquí está lo interesante, que mientras más caminamos con Él, más le conocemos. Y aún más hermoso, que caminar con Él nos trae protección y que podemos decir tan solo recordando el Salmo 23, voy a ver algo del Salmo 23, que usted ya lo conoce, es un salmo muy conocido, donde dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está hablando precisamente ese primer versículo, o esa mitad del versículo, nos está hablando de provisión. Luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Está hablando de un destino, es decir, los delicados pastos y un reposo en ese lugar. Y luego dice, confortará mi alma. Está hablando de consuelo. Luego dice, me guiará por sendas de justicia. Está hablando de dirección. Y el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, aunque ande en pruebas, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso quiere decir que hay protección, lo que estamos viendo ahorita en este estudio. Dice, tu vara y tu aliento me infundirán, tu vara y tu callado, me infundirán aliento, es decir, me van a ir corrigiendo. Luego, versículo 5, aderezas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está hablando de esperanza. Y dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Está diciéndome que yo voy a ser victorioso delante de mis opositores. Es una consagración donde hay bendiciones abundantes. Ciertamente, dice el versículo 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Las bendiciones de nuestro Dios son nuevas cada mañana. Y en la casa de Jehová moraré por largos y largos días. Está hablando de dos cosas en esta parte. Está hablando de seguridad, que en la casa de Jehová moraré, pero lo haré por largos días, es decir, por la eternidad. ¿Se da cuenta lo que es caminar con Él? Caminar con Él, según el versículo que acabamos de leer junto con el texto del Salmo 23, lo hice de una manera rápida para que usted lo entienda, donde destaca las acciones de Dios como nuestro pastor. Los cánticos, los cambios vertiginosos de esta nuestra sociedad actual nos ofrece día a día miles de opciones que nos apartan de nuestro Dios. Por lo que se refiere, o más bien por lo que se requiere, es estar más en los pasos de Jesucristo. Por eso en el versículo siguiente, el versículo 3, nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes los cristianos. Lo que está diciendo, es decir, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Le puse el título a estos versículos de estudio, desechando lo que Cristo
desecharía. ¿Por qué? Porque Cristo simplemente no lo va a hacer. Este texto indica que los pecados aquí descritos en el versículo 3 y 4 no se deben ni siquiera mencionar dentro de los cristianos. Y esto exige del creyente limpieza de mente y de cuerpo. Que el creyente sea moralmente puro, no permitir que nada ensucie su vida y que la fornicación, cualquiera de sus expresiones, es un elemento que mancha la pureza del cuerpo, pero también la mente y del alma. Una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento es que el pueblo de Israel fornicó tras los ídolos. Y por tanto, la fornicación que vemos, si usted estudia bien parte del Antiguo Testamento, sobre todo el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, el libro de Reyes, el libro de Jueces, acuérdense el libro de Jueces, nos habla que la fornicación primeramente fue espiritual y luego la física. Es decir, el pueblo de Israel se contaminó con otras mujeres. Es decir, que la fornicación espiritual te conduce a la fornicación física. Y ambas conducen a la idolatría. Los libros de Jeremías y Ezequiel nos dan evidencia de esa fornicación espiritual y física. Dice el libro de Oseas 4:2, dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Vea, esta es la fornicación espiritual. Lo que está haciendo el pueblo de Israel. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Y dejaron a su Dios para fornicar. Como vemos, en el Antiguo Testamento, su pueblo Israel fornicó tras ídolos y una cosa lo llevó a la otra. Ahora, con respecto a la palabra fornicación o inmundicia o avaricia, me llama la atención que la palabra, aquí es un poco extenso esto y le pido su atención. La palabra que está hablando aquí con fornicación se refiere también a la palabra perversión. Y esta palabra perversión ha sido eliminada por el hombre. ¿Por qué? En los años 70, la homosexualidad se veía como una perturbación mental. Esto lo estoy diciendo lo que salía en el DSM-3. Es una enciclopedia grande donde se clasifican las enfermedades mentales, y estos autores de ese DSM-3 catalogaban a la homosexualidad como una perturbación mental. Ahora, en estos tiempos, se ve como algo normal. Este concepto de perturbación mental con respecto a la conducta homosexual fue eliminado de este DSM-3, es Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ¿sí? O es Manual de Desórdenes Mentales, sería en español. Entonces, en los años 70, esto fue. Ahora estamos ya en la edición número 5, por lo que hablar de perversión sexual como perturbación mental o enfermedad, ahora constituye un acto de homofobia, o de insulto, o de anacronismo. Ahora, esta conducta homosexual que en los años 70 era considerada como una perversión o un desorden mental, ahora esta conducta se constituye como algo normal. Dice el texto,
de Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Para entender bien estas dos palabras, fornicación del griego porneia, ahí está el número de que tú puedes encontrar en su concordancia Strong, significa prostitución, adulterio, incesto, idolatría, todo lo que tenga que ver con cambiar a la persona. Inmundicia del griego akatsarsia, que habla de impureza o suciedad en una conducta. Luego tenemos el texto de avaricia, es del griego pleonexia, que habla de codicia, avidez y fraude. Entonces, son palabras que hablan de la perversión de algunos individuos y palabras que han sido quitadas de su significado por ser supuestamente ofensivas. Hoy, en estos tiempos, la prostitución, la homosexualidad, el adulterio, el incesto, la pedofilia, la impureza, la codicia, son consideradas como actividades normales. Y quien opine diferente es considerado como homofóbico, anacrónico, y hasta pensar diferente es tomado ahora como un insulto. Acabamos de ver ese texto de Isaías 5:20. Y esto es el pan de cada día. Y lo más triste es que hemos perdido la capacidad de asombro ante la perversión. Usted lo puede ver esto en el desfile gay. Cosas que el pueblo cristiano ni siquiera debe nombrar. Con respecto ahora a las palabras deshonestas que marca el versículo 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, dice el texto, versículo 4, sino antes bien acciones de gracias. Bien, con respecto a estas palabras deshonestas, viene a mi mente unos, lo digo entre comillas, comunicadores. Y estoy seguro que usted ha escuchado de estas figuras públicas, Adal Ramones, otro que se hace llamar Fajundo, uno por ahí que se denomina o autodenomina el Diablito, y hay una pléyade de estas personas que considero ocioso recordar. Estos personajes de triste figura han influido a que los jóvenes tengan un lenguaje vacío, sucio, de doble sentido, insulso y discúlpeme la expresión, hasta estúpido, por decir lo menos. Y también, si usted escucha las conversaciones de algunos jóvenes y de otros cuantos adultos no tan jóvenes, que entre los jóvenes se llaman chavorruco, en su mayoría son una copia fiel o imitadores de estos supuestos comunicadores que transmiten improperios, transmiten conductas negligentes y la verdad no sé cómo calificarlos. Si como creyentes debemos imitar a Dios y al Señor Jesucristo, tales pecados y acciones no deberían mencionarse. Tampoco las expresiones burdas de estos supuestos comunicadores no deberían ni siquiera mencionarse como lo marca este versículo 4 que estamos estudiando. Y no porque el versículo claramente es imperativo, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen. Dice el texto de 1 Corintios 15:33, no se equivoquen, las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. Le voy a leer la versión, la Biblia al día. Dice, no se dejen llevar por los que dicen tales cosas. Si les hacen caso, pronto estarán llevando una vida como la de ellos. Me gusta cómo es un poco más explícita esta versión de la Biblia al día. Y lo repito, yo sé que está aquí escrito, pero para que usted tome conciencia de esto. Nos dice esta porción bíblica de 1 Corintios 15:33. No se dejen llevar por los que dicen tales cosas. Si les hacen caso, pronto estarán llevando una vida como la de ellos. Continuamos entonces con este versículo que nos dice ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes con acciones de gracias. La palabra necedades, del griego morología, 3471, allí en su concordancia Strong, habla de una charla insulsa, es decir, tonta, charla necia, sin bases. Y la forma más simple o básica de la necedad o la insensatez es negar la existencia de Dios. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, es decir, las necedades, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y existen dentro de la Escritura otros aspectos de la necedad. Por ejemplo, tenemos en Proverbios 14, 16, 17, Proverbios capítulo 14, versículos del 16 al 17, mire lo que dice. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Vea cómo vemos aquí al insensato. Esto me recuerda mucho ahora que estuvo la pandemia. Hubo muchas personas que decían, no, esto es de los Illuminati, esto es que nos están bombardeando virus, no, esto es aquello que el gobierno, yo no me voy a poner mi máscara ni me voy a poner vacuna. Es lo que dijo el insensato y muchos de esos insensatos están en el panteón. Entonces, vemos que el insensato es insolente y confiado. Luego tenemos 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Este texto me recuerda, tal vez usted no sea de México, pero en esta semana del mes de junio, que ahorita estamos a 19 de junio, en esta semana, sábado 19 de junio, hubo un hecho que molestó a la sociedad. Un joven, molesto porque lo sacaron de una reunión, en estado de ebriedad, atropella a dos jovencitas. Y una de esas jovencitas que atropelló, se la llevó arrastrando por varios metros, por varias decenas de metros. Y estas niñas, estas dos jovencitas, se debaten actualmente entre la vida y la muerte. Este hombre se enojó porque se estaba portando mal dentro de ese hogar y lo sacaron. Y se enojó tan fácilmente que cometió la locura de aventarles el automóvil. Y este hombre perverso actualmente es aborrecido por la sociedad y obviamente ya está actualmente enfrentando la justicia. Viene a mi mente también Proverbios 19:1, dice que tiene labios perversos, sin embargo para el necio hay corrección si la acepta. Y esto es con el fin de producir un cambio en su vida. Y luego Proverbios 22:15, que lo vemos ahorita en este texto, que dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. El joven es un poquito reacio a los cambios. Dice, mas la vara de la corrección le alejará de él. En la Biblia, como vemos,
nos describe esta diferencia entre el necio y el sabio. Y el texto en Mateo 7, 24, 27, el Señor Jesús nos pone el ejemplo del hombre necio y del hombre sabio. Y según el versículo 24 y 26 de este texto de Mateo 7, ambos hombres construyeron una casa. Y de acuerdo con Mateo, nos dice que el necio lo hace sobre la arena, mientras que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. El caso es que quien construyó su casa sobre la arena, vino la corriente del río y se la llevó. Y aquí no podemos aludir ignorancia de este hombre que construyó sobre la arena. Más bien es un problema de necedad. Y podemos ver en este mismo pasaje de Marcos que el insensato o necio es también un tonto. Y no por falta de capacidad mental. Un necio puede ser una persona muy inteligente, incluso, y me atrevo a decir, con un coeficiente intelectual muy alto. Y lo que lo hace ser necio es su mal razonamiento, es decir, su terquedad. Son las personas que dicen, así se dijo, y así se hace. Y lea usted, por favor, el texto de Proverbios 26, del 1 al 12, donde describe a este personaje de una manera muy detallada. Ahora, con base a estos versículos, por supuesto que hay más, acerca del insensato, podemos concluir que el hombre o es necio o es sabio. Necio cuando rechaza el evangelio de salvación. Sabio cuando acepta el mensaje de Jesucristo y le recibe como su Salvador. Y con respecto a las truhanerías, del griego eutrapelia, 2160 en su concordancia, habla de vulgaridad, habla de obscenidad, habla de alguien estafador, alguien, dice el texto en griego, es el cómico obsceno, es decir, el que le encantan los chistes rojos o verdes o no sé de qué color. ¿Cuáles son las consecuencias de este actuar? Dice el texto, versículo 5, porque sepan esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios. Ningún fornicario, del griego pornos, esto es en alusión a todo pecado sexual, y esto quiere decir todo lo que habla de pornografía, de pensamientos impuros, pensamientos sucios. Con respecto a inmundo, del griego akarhatos, significa una conducta sucia e inmoral. Si usted se da cuenta, van juntos, la persona pornográfica con la persona inmunda. Dios lo considera a esta persona como inmunda, como inmoral. Y avaro, que es idolatría, donde su Dios es el dinero o las posesiones. Tales personas, si practican estos pecados, no tendrán herencia en el cielo. Dice el texto de 1 Corintios, y esto eran algunos. Esto es importante. El apóstol Pablo en sus cartas nos da al menos 5 listas de estas personas. La primera lista la encontramos en Romanos 1, 28 al 32. Luego en 1 Corintios 6, 9 en adelante, Gálatas 5, 19, de Timoteo capítulo 1, del 9 al 10, segunda de Timoteo 3, del 1 al 9, dice claramente que quienes practican, es decir, que tienen esta conducta constante, estas personas que no se han arrepentido, no heredarán el reino de Dios. Son personas que esas actividades forman su modus vivendi, es decir, su forma de vida. Y dice claramente en 1 Corintios 6:11
que esto éramos algunos. Mas ya hemos sido salvados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuándo? En el momento en que el Señor Jesús entró en esta vida. En otras palabras, ya que usted ha sido rescatado de esa antigua forma de vida, ahora que tiene una nueva vida en Cristo, no tiene usted por qué regresar a la suciedad. Que no nos pase como lo dice el texto de 2 de Pedro 2:22, dice, les ha acontecido, es decir, a las personas que regresaron a su antigua vida, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Vaya que es fuerte este texto, pero es la palabra de Dios. Pero también 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3, nos exhorta de manera todavía fuerte. Nos dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que les agrada a los gentiles. Dice Proverbios 26:11, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necesidad. Por eso el apóstol Pablo nos dice, ya, lo que hiciste, ya lo hiciste, ya, basta. De aquí para acá eres una nueva criatura y no tienes por qué regresar a lo que antes eras. Cuidado, peligro. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora viene la parte más difícil. Nadie los engañe con palabras vanas. ¿Cuáles palabras vanas? Ahí le van las palabras vanas. El sexo no es malo. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y se van al antro, a la cantina, a desatarse. Un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Una canita al aire. Es decir, una aventurita. ¿Quién lo va a saber? Y otros más dicen, bueno, soy hombre. Pero viene la respuesta. Como mujer también puedo hacer lo que hace el hombre. ¿Qué es lo que hace el hombre? Generalmente, bueno, pues el sexo no es malo, el viernes el cuerpo lo sabe, un pequeño lujo creo que lo valgo y una canita al aire. Total, soy mujer. Y me encanta Jesús también tomó en las bodas de Canaán, esto es para justificar sus borracheras. Y si supieran qué tipo de vino tomó el Señor Jesús, no estarían de borrachos. Y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y por último, todo el mundo lo hace. Con estas expresiones, y por supuesto que hay más, son parte de esas palabras vanas que solo autojustifican las acciones del hombre y que no agradan a Dios. Esto no es nuevo, mis amados. Ya en el 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 2 vemos este problema. Y por favor, vea lo que dice el texto. Le dice el apóstol Pablo a los corintios, se ha sabido que uno de ustedes de la iglesia, estamos hablando de la iglesia de Corintio, que uno de ustedes de la iglesia de Corinto tiene como mujer a su madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera lo hacen los paganos. Estoy parafraseando. Y aún se hinchan ustedes de orgullo, es decir, somos de mente abierta, somos modernos. El hombre que vive en semejante situación, es decir, el hombre que tomó a su madrastra, debe ser expulsado de la iglesia.
¿Se da cuenta? Que aquellas palabras que vimos anteriormente, ahorita, estas palabras vanas, esta supuestamente apertura de mente, ya lo hacían también los antiguos. Estamos hablando de los primeros años del cristianismo, donde el apóstol Pablo predicó a los gentiles allá por los años 60. Una de las filosofías actuales es la supuesta apertura de mente, el open mind. Porque según estamos en tiempos modernos, y de veras, cuán dañino es este pensar. Dios nos llama, o más bien Dios le llama pecado al pecado. Tanto en el pasado, tanto en el Antiguo Testamento, como en el presente. Y uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que le hemos cambiado de nombre al pecado para que no suene tan lastimoso para la persona que lo practica. Ahora se llaman áreas de oportunidad. Al borracho o al que se embriaga le llaman dipsómano. No se oye feo, se oye elegante. Al que roba le llaman cleptómano. Al mentiroso le llaman mitómano. Al que le gusta el juego y las apuestas es ludópata. Se oye bonito, ludópata. A la prostituta o el prostituto le llaman trabajador sexual. Es su manera de ganarse la vida. ¿Qué dice Romanos 1:22? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Las filosofías engañosas solo nos conducen a la hipocresía, porque cuando una persona por fuera pretende ser justa y no hace las obras de justicia que marca la Escritura, solo son sepulcros blanqueados que buscan su propia gloria. Ser hijo de Dios, ser cristiano, requiere obediencia a su palabra. La solución. ¿Cuál es la solución de todo esto? Sepárate. ¿Qué me dice el texto? No seas, pues, participante con ellos. Es decir, sepárate. No te juntes con ellos. No hagas las cosas que ellos hacen. No seas partícipe con tales personas. Esto involucra compromiso de la persona, es decir, renunciar a las invitaciones que el mundo como sistema nos ofrece. Y créalo, lo hace hasta gratis. Es basta la señal, o más bien la enseñanza escritural con respecto a este tema. Romanos 13:14 nos dice, no proveas para la carne. Segunda de Corintios 6:14, al cristiano le dice, no te unas a yugo desigual. Es decir, no te juntes con personas que tienen una creencia diferente a la tuya. Abstente de la maldad. ¿Qué compañerismo, después dice el texto más adelante, qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? ¿Qué concordia, es decir, corazón a corazón, entre Cristo y Belial? Por eso le dice, salid de en medio de ellos. Estoy citando otro texto. Ahora bien, tal separación no requiere que tú estés en tu burbujita de cristal, donde nadie te toca, donde estás aislado de todo, no. No podemos evitar el contacto con los incrédulos o vivir aislados o en un monasterio. Recuerda, Jesús llegó a ser amigo de los pecadores, pero sin ser parte de su pecado. Dice Jeremías 15:19, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Aquí vemos el texto de 2 de Corintios 6:14 al 15 que dice, no te unas a yugo desigual.
No hay compañerismo entre la justicia y la justicia. No hay concordia, es decir, acuerdo entre Cristo y Belial. No hay un punto escritural de acorde entre el cristiano y el incrédulo. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Y termino con ese texto. Conviértanse ellos que conviertan a lo que tú crees, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, ¿cómo evitar perderse de los caminos del Señor? Esta porción bíblica, Pablo nos anima a ser imitadores de Dios. Y créeme que no es una tarea nada sencilla. Sin embargo, sabemos sobradamente que no es por nuestras fuerzas. No es por nuestros esfuerzos lograr tal encomienda, sino por el poder del Espíritu Santo que hay en nosotros. El mandamiento que marcan estos 7 versículos es imperativo, no es selectivo. Es una acción que requiere continuidad y permanencia. Y esta demanda es en el amor, en conducta, en palabra, en pensamientos. Entonces, consideremos, pues, que la ira de Dios desciende sobre los que practican tales pecados. Por tanto, claramente nos dice que no seamos partícipes con ellos. Para reflexionar. ¿Cómo evitar perderse de los caminos señalados por Dios en la Escritura? He mostrado a mis semejantes un amor sacrificial, y si lo he hecho, ¿cómo? La Biblia en este pasaje que acabamos de leer, del versículo 1 al 7 del capítulo 5, me indica que fornicación, impureza, ni siquiera se mencione. Y con base a esto, ¿cuáles son los programas que ves? Ahorita en el Netflix están bastante desatados. ¿Cuáles son los programas que ves? Y si los ves, ¿le edifican? Las pláticas con tus amigos, ¿te edifican o tú los edificas? ¿Qué tal con las nuevas filosofías? Por ejemplo, sea de mente abierta, sea moderno. No importa que haga cual cosa, todo el mundo lo hace. Mi estimado oyente y hermano, le recuerdo, usted ya no es parte de este mundo. Ya no debe de ser como los otros gentiles, como nos dice Efesios 4. ¿Qué piensa hacer? ¿Con cuál corriente filosófica se identifica? Bien, una vez más, gracias por su atención. Déjanos por favor sus comentarios al correo electrónico que aquí aparece en la pantalla. Y le recuerdo, mi estimado videoescucha, recuerde, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar. Nos vemos en la siguiente lección. Gracias y que Dios le bendiga.